Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al poeta Eliseo Diego en el verano de 1973. Lo visité en su casa, porque allí me llevó su hijo Lichi Diego, que era colega mío en la revista Cuba Internacional, y fuimos a, no sé por qué pretexto, tuvimos que ir a la casa de Lichi, a la casa de Eliseo, y allí me lo encontré sentado en su despacho. Recuerdo que estaba fumando, tenía unos espejuelos puestos un poquito más arriba de las cejas, y buscaba algo. Abría una gaveta, levantaba un libro, registraba unos papeles, y su hijo Lichi le preguntó: «Papá, ¿se te perdió algo? ¿Qué buscas?». Y Eliseo le dijo: «Estoy buscando una palabra, mijo, estoy buscando una palabra». Esa fue la primera impresión que tuve del poeta Eliseo Diego. Pero no fue hasta los años 80 en que tuve la ocasión de estar más cerca de él. Coincidíamos en la casa del también poeta Raúl Doblado del Rosario, que vivía allí frente al Parque de los Mártires, que está en Infante y San Lázaro. Y allí se reunía un grupo de gente, trovadores, poetas, periodistas, amigos, a conversar. Por cierto, que no se hablaba de política. En esa época la gente eludía mucho ese tema. Se hablaba de películas, se hablaba de novelas, de libros. Conversaciones realmente inolvidables, sobre todo porque contábamos con la opinión de Eliseo, que nunca asumió una postura de maestro, de explicar las cosas, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, siempre deslizaba sus opiniones con mucha modestia, con mucha tranquilidad. Y cada vez que alguien le quería hablar del tema de la poesía, especialmente cuando le preguntaban algo sobre su obra más conocida, La calzada de Jesús del Monte, Nombrar las cosas, El oscuro esplendor, él siempre se quedaba así mirando a quien le hacía la pregunta, como si le sorprendiera que una persona de otra generación pudiera conocer esos títulos e incluso atreverse a recitarlos de memoria. Fue en ese entorno cuando conoció y trabó una preciosa amistad con la poeta Cira Andrés, una muchacha con unos ojos preciosos, de una fragilidad etérea. Bueno, ella era 30 y tantos años más joven que Eliseo, pero se entendían como si él fuera un adolescente y ella fuera una mujer muy madura. Sin dudas, una amistad muy hermosa que hizo rejuvenecer a Eliseo y madurar mucho a Cira. Recuerdo que en una de esas tertulias, que por cierto se extendían hasta horas inimaginables de la madrugada, el joven trovador Roberto Poveda, hermano del más conocido Donato Poveda, un muchacho provocador, le preguntó a Eliseo: «Óigame, Eliseo, ¿y qué usted cree eso de que digan que el poeta nacional de Cuba es Nicolás Guillén? Yo creo que ese título le corresponde a usted». Y Eliseo sonrió y le contestó a Roberto: «Te puedo asegurar que Nicolás tampoco cree en esa denominación». Hay que decir que Eliseo sabía colocar muy bien las palabras. Por cierto, hay un texto de él que me encanta, que es donde él habla de la importancia de la palabra aún, citando un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: cerraron sus párpados que aún tenía abiertos. Y él escribe todo un ensayo sobre esa palabra, la palabra aún, porque así era Eliseo, un hombre minucioso. No lo digo por el uso de la palabra tampoco en la respuesta que le dio el poeta al joven trovador. Todo este asunto de ser el poeta nacional o ser el mejor poeta, esto está relacionado con un equívoco, que es pretender medir a los artistas como se hace con los deportistas. Uno puede decir que tal individuo es el más rápido del mundo porque corre más metros existe una velocidad medida en segundos contra metros, o el más fuerte porque levanta más kilogramos. Pero en el caso de los artistas, y especialmente en el caso de los poetas, esto es muy difícil de medir de esa manera, y es un absurdo medirlo de esa manera. Y hay que decir que durante mucho tiempo las instituciones oficiales promovieron a Nicolás Guillén como el poeta nacional y, bueno, dejaron de promover a otros. Es decir, muchas personas no conocían los nombres de algunas figuras. Estoy hablando de Lezama Lima, de Virgilio Piñeira, del propio Eliseo Diego. Ya casi al final del libro de lectura de primer grado,
Hay un pequeño e inocente poema de Eliseo Diego, hecho especialmente para los niños, que dice así: yo tengo un perro, color de la más clara canela, no es guapo ni cazador, pero me sigue a la escuela, y se hace el valiente y fiero si cree que en peligro estoy, corazón de compañero, más me da que yo le doy. Bueno, la anécdota que quiero contar es que un día, en una escuela primaria de La Habana, la profesora, cuando leyó este poema a los niños, les dijo que este poema era de un señor que se llamaba Eliseo Diego, un poeta ya fallecido. Pero la maestra no sabía que en el aula estaba sentado un niño que se llamaba Ismael de Diego, que era ni más ni menos que el nieto de Eliseo. Y Ismael, que siempre fue un muchacho muy activo y que se las traía, se levantó de la silla casi llorando y le dijo a la maestra: no, maestra, mi abuelito no está muerto, si él me estuvo leyendo sus poemas ayer por la noche. ¿Se imaginan, no? El último encuentro que tuve con el poeta Eliseo Diego ocurrió a finales de 1992. En ese momento yo estaba trabajando como ayudante de mecánico de ascensor, y entre los edificios que me correspondía ir a darle mantenimiento estaba uno que está en la esquina de 19 y G. Yo no sabía que Eliseo Diego se había mudado para ese edificio, vivía en el primer piso. Y recuerdo que muy temprano en la mañana estaba yo cumpliendo la tarea de limpiar el foso del ascensor. Como ustedes saben, todos los elevadores tienen abajo, al final abajo, un foso donde hay muelles, grasa. La misión que yo tenía ese día era limpiar el foso. Estoy con la puerta del ascensor abierta, todo el elevador subido, yo metido en el hueco, y de pronto veo que se acerca un señor que mira hacia abajo, que me mira y que me dice: muchacho, Reinaldo, ¿qué tú haces allí? Bueno, pues era Eliseo Diego, que salía de su casa, no entendía qué estaba haciendo yo metido en ese lugar que para él era una especie de misterio insondable. Estoy casi seguro que Eliseo nunca se había fijado en el que debajo del ascensor había un agujero que le decíamos el foso. Y yo trataba de explicarle que yo estaba trabajando como mecánico de ascensor, pero que él me decía: Reinaldo, por favor, te van a regañar, sal de allí. ¿Qué tú estás haciendo ahí, muchacho? Insistía. Él no entendía lo que estaba pasando. Finalmente salí del hueco aquel y para explicarle a Eliseo por qué yo estaba ahí. Y le dije: mire, Eliseo, ya yo no trabajo como periodista. Yo he pasado por un proceso. Me botaron del periódico Juventud Rebelde. Estuve después de 1 año y pico en la Biblioteca Nacional y he terminado aquí como mecánico de ascensor. Y él me miró así y me dijo: Reinaldo, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué no me has contado eso? Y le dije: no, Eliseo, ¿para qué he ido a molestarlo con eso? Y me abrazó. El primer abrazo que me dio en toda su vida me lo dio, y claro, yo no sabía que era su despedida. 2 años después, Eliseo falleció en México. Así conocí yo a Eliseo Diego, un poeta enorme. El próximo viernes, que es el último del mes de enero y que cae 31, voy a contarles cómo conocí al artista plástico Danilo Maldonado. Quizás si le digo que se trata del Sexto, todo el mundo lo conoce mejor. Así que esperen un buen graffiti para el próximo viernes. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.